Gracias por venir, por acompañar. Prometo no tener otra ocurrencia semejante para otra presentación, con el clima que sea un poquito más amistoso. Además es toda una audacia presentar 2 libros post pandemia. Es un homenaje a la pandemia, en realidad, ¿no? No se entera la pandemia, pero bueno, la estamos homenajeando, porque es demasiado exagerado 2 libros. Una de las pocas ventajas es que algunas personas leyeron un libro, entonces es una presentación que no solo es presentación, sino puede haber un intercambio de otra naturaleza, porque las presentaciones tienen algo de ridículo, ¿no? Porque uno habla, el otro no tiene la menor idea de lo que uno está hablando, y hay una promesa de leer, el autor nunca se entera quién leyó, qué leyó, dónde leyó y cómo leyó. Entonces es un género raro. De todos modos, insistimos, porque parece que las criaturas necesitan empezar a circular, ¿no? Y la presentación es una primera forma. Algunos lugares le dicen bautismo, ¿no? Otros no sé. Uno de los libros, me acompaña Cintia, querida amiga, colega, es sobre Winnicott. Y el otro libro, amigos muy queridos, Héctor, que lo conozco hace muchísimo tiempo, y Walter, que lo recuperé en Facebook, y él me conoce porque fui docente, cosa que me sucede. Vos fuiste docente mío, yo no tengo la menor idea, porque era una época de la facultad donde había 2 comisiones, de 30 a 40 alumnos cada comisión, imagínense, durante muchos años, más algunas clases teóricas que di. Bueno, efectivamente estuve mucho tiempo en la facultad, con muchísimo gusto, me encanta la docencia, y es un estilo, ¿no? El estilo de aproximarse a los textos que trato de presentarlo en los libros de una manera análoga a cómo daba clases, ¿no? Entonces, bueno, por eso, bueno. Y por otro lado, los invité sabiendo que, aunque me conocen y yo los conozco, no puedo decir que son alumnos míos, ¿no? En el sentido de que no son de la parroquia. Es decir, cierta marginalidad me viene bien, ¿no? La necesito, la cultivo, pero aparte de cultivarla, me viene bien que haya una lectura que no sea oficial. Sé que es una exigencia implícita, pero bueno, es el mínimo riesgo que cada uno puede asumir y correr, ¿no? Entonces, voy a decir algo de Winnicott y algo del otro libro, pensar lo dogmático, ¿no? Desafío de la zamputa, diría Mendieta. Winnicott lo conozco hace mucho tiempo. ¿Cómo escribí este libro, no? ¿Y por qué lo escribí? Porque dije, ¿qué tiene que tener un tipo para, con 10 páginas, ser universal? Escribió 10, 14, depende del formato de la revista, 14 páginas, 10 páginas, que lo hizo universal. Acá hay algunas personas que no son psicólogas, pero cuando viajen por el mundo, pregunten, ¿no? Ahí por la calle o en una facultad, donde quieran, Winnicott, y el que escucha va a decir objeto transicional. Y si uno dice objeto transicional, el otro dice Winnicott. Ese es un eco, un matrimonio, no sé, o una unión, no sé cómo llamarla, creativa, que fue desplegándose, desarrollando, porque el texto Winnicott lo publicó en 1951. Y desde 1941 tenía esa idea
pero no se animaba a hacerlo porque tenía, que le soplaba en el costado izquierdo de la nuca, Melanie Klein, que tenía el poder. Entonces no es que el poder lo frenara, pero era educado, entonces no lo desafiaba públicamente. En la intimidad sí, y en la escritura también, porque escribía lo que se le cantaban las pelotas, no le pedía permiso a Melanie Klein, pero públicamente no la obligaba a tener que diferenciarse, ¿no? Cosa que yo le valoro mucho. Yo nunca fui así, lamentablemente. Entonces ese libro, ese texto, aparece en el 51 y Winnicott lo escribe, le agrega cosas, le saca cosas, lo publica 4 veces, ¿no? Entonces lo publica, la última vez que lo publica es en el 71, en Realidad y Juego, un libro muy famoso de Winnicott, pero Winnicott tiene unos 30 libros publicados, 20 más o menos, no sé, un montón. Así que hizo toda una obra. Es una obra y él es un autor. Autor, no es joda. Desde mi punto de vista, en psicoanálisis hay muy pocos autores. Freud, a alguien que no quiero nombrar, Bion, Winnicott, ¿no? Lacan, supongamos. Perón también, sí. Pero me gusta más Evita, pero bueno. Sí, Evita. Por eso le dedico, la uso para dedicarle, qué sé yo, la quiero, Evita la quiero mucho. Entonces dije, me pregunté, ¿no? ¿Qué carajo tiene que tener un texto para hacer a un tipo universal? Después me fui contestando un poco, diciendo que se ocupa de algo universal. Freud se ocupó de los sueños, al inventar los sueños que ya existían, se hizo universal. Winnicott inventó algo que ya existía, que era una pelotudez que los pibes agarran y tienen para que no le rompan las pelotas a la madre. Es decir, lo llama objeto transicional. Es una cosa. Agarrar una cosa. Entonces, esa cosa ya existía. Lo que hizo Winnicott es ponerle teoría. Hizo una teoría de algo que existía. Entonces inventó algo, inventó un concepto. Toda invención implica un descubrimiento, pero de algo que ya existe. Esa es la paradoja. Entonces, bueno, traté de contar, en cierto sentido también, por eso no era como él, no soy como él, criticando a los winnicottianos que generalizan el concepto de transicionalidad. Entonces, todos los winnicottianos dicen transicionalidad, yo digo no, pero nadie me da bola, pero no importa, digo no, porque lo transicional es una forma de una teoría que aquí yo trato de plantearla, que es la teoría del intermedio. Es decir, entre nosotros, por ejemplo, ustedes están ahí, yo estoy acá, estas mesas están, ustedes seguirán, yo seguiré, las mesas están. Pero el espacio que nos une y separa, ahora está, y cuando nos vamos deja de estar. Y antes de llegar acá, no estaba. Entonces, esto es lo intermedio. Eso que aparece y desaparece, ¿no es cierto? Como tantas cosas. Entonces, Winnicott estudia eso. El desaparecer, aparecer. Y el aparecer, desaparecer. No está. Ahí empieza, ¿no? Etcétera. Entonces, déjame algo. Le cedo la palabra, le estoy robando toda la letra. Déjame algo. Soy un ladronzuelo. Bueno, como todos. Pero sin leer. Solo escribiéndolo. Bueno, hablándolo, verseándolo. Dale. Bueno, en principio muy contenta y agradecida y conmovida por la invitación de Jorge a presentar el libro de Winnicott, una lectura de Winnicott. Y bueno, cuando le dije que estaba preparando, me dijo, improvise. Yo le dije, vos querés magia. Y él me dijo, de eso se trata. No voy a improvisar, pero improvisé unas escrituras en obra. Hay un término que usa acá Jorge que fue un hallazgo, dice lectura en obra, ¿no? Siempre estaba, hoy hablamos de improgres,
siempre estaba tratando de sustituir improgres porque no me gusta y no encontraba, y lo encontré en el libro, dice lectura en obra, como en obra en construcción, me parece un hallazgo. Acá, bueno, una improvisación en obra, y una responsabilidad, no solo por la presentación en sí, sino porque Jorge Rodríguez fue mi primer maestro de Freud, con lo cual es un sello indeleble en mi vida. Y tuve la suerte, acá hay algunas personas que estuvieron en ese momento, tuve la suerte en el inicio de la universidad, a los 19 años, que en el 81 y bueno, iniciada ya la dictadura, tuve la suerte de mi camino, una compañera nos invitó a participar de un grupo de estudio de Freud con Jorge, y entonces el sendero de la práctica que advendría, o de la lectura de Freud, inició ahí, y fue realmente una suerte porque era una voz diferente, una voz comprometida, diferente a lo que escuchábamos, como diría Kusch, ahí, estando ahí donde gravita el suelo, ¿no? Y no solo eso, sino que las cuestiones de la traducción ya estaban desde ese tiempo muy fuertemente en Jorge. ¡Uy! ¿Qué dije? Ay, ¿te lastimaste? Un conmovedor. Te caíste de culo. Testimonio fuerte. Poner el cuerpo. Podés seguir hablando. ¿Viste que era magia? Era magia. No, eso no es magia. ¿Lastimaste, no? No, solo la palabra. Ahí donde gravita el suelo, dije. Era magia. Bueno, las cuestiones de la traducción estaban ya presentes. Yo a veces digo, si leíamos Echeverry nos cortaba una mano, pero después yo lo leía a escondidas. Pero bueno, la importancia de la traducción no era algo que estaba en la facultad, por supuesto que no, menos en esos tiempos, y menos en mi generación. Entonces, bueno, fue como una puerta de entrada muy valiosa, además de los autores que él siempre nos transmitió y sigue transmitiendo. Bion, bueno, él es el medium latinoamericano de Winnicott, obviamente, y lo sigue siendo. Pontalís, Mazurcán, Octavio Paz, bueno, autores diversos que si uno se lo encuentra caminando azarosamente por Avenida Libertador, a Rodríguez, porque no es la playa de Ondina, pero Avenida Libertador tiene su recorrido, ¿no? Él nos contaba cómo Rodríguez atendía caminando por la playa de Ondina con su perrita. Y bueno, también estos autores siguen insistiendo, bueno, esa zona del caminante, él lo llama lugar intermedio donde camino todos los días, lo llamas así. Mierda. Una cesura callejera tan abismal como confortable. O sea que no es solo caminar, se ve. Yo voy en bicicleta y no lo piso. Bueno, aparte, digo, cada vez que Jorge presentó un libro que yo estuve como público, me daba ganas de presentar también a mí. Y bueno, pensando qué diría, ¿no? Y me tocó este libro, que es muy difícil. Es un librazo, dice libro importante, dice el Lucio Gutiérrez, ¿no? Libro importante, libro complejo. Lucio Gutiérrez es un compañero, colega chileno, que le pedí que haga la presentación y la verdad que es un tipo, va a ser una de las personas que va a desarrollar Winnicott en el futuro en Latinoamérica. Sí, él lo nombra como libro importante, una nueva entrega, una lengua, una transmisión vernácula incluso dice, ¿no? En este libro. Y bueno, entonces es una oportunidad, por supuesto, de celebrar la existencia y la circulación del libro y además es una oportunidad para mí de transmitir públicamente mi deuda, por supuesto, con esa primera transmisión. Ahí hay algo que dice Camus, que es un autor que está muy presente en Jorge y en el libro, en un libro póstumo donde habla con su maestro, o que cuenta las cuestiones con su maestro. Camus fue un libro publicado
bastante posteriormente a la muerte de Camus, dice que gracias a ese maestro fue arrojado al mundo desconocido que no era el suyo, ¿no? Arrojado a un mundo desconocido que no era el suyo. Que sin ese azar del encuentro eso no hubiera ocurrido. Después se pudo encontrar Camus con el maestro y sus diferencias y agradecimientos, pero me parece que algo de eso, salvando las distancias por supuesto, mías por lo menos, tiene que ver. Bueno, en el libro Jorge Rodríguez dice mi manera de decir Winnicott, así habla o escribe. Y va creando algo nuevo, hay algo novedoso en esta lectura o en esto que él llama comentario de jugar y realidad, ¿no? Como lo traduce también, ¿no? Yo diría jugar y realidad y jugar también, por la lógica que tiene lo que va diciendo. Pero hay, por supuesto, una metapsicología sensible, ¿no? Me gustaría llamarla así, o una sensibilidad metapsicológica permanente. Así que bueno, voy a tratar de decir mi manera de decir Rodríguez, porque se trata de eso, en esa zona como de extranjeridad de lo apropiado que tiene siempre los escritos de Jorge Winnicott. En este libro hay varios ejes, pero uno de ellos lo nombraste recién, que es el valor de las cosas, ¿no? Dice, la cosa se hacen cosas, ¿no? Esas cosas que me parece que no son muy teorizadas en el psicoanálisis, no son muy pensadas en general, o no lo he leído de esta manera, el valor de la cosa y de las cosas materiales, ¿no? Pero también otro eje del libro es, me parece, cómo cada quien se agarra a la vida. Yo escuchaba ese eje, cómo cada quien se agarra a la vida. Dice encontrarnos con la eterna vivacidad. Ahí incluye una cita de Camus también, dice, lo que importa no es la vida eterna, sino la eterna vivacidad. Esa es una cita de Camus hablando de Nietzsche, ¿no? Eso me parece. Entonces, el título, ¿no? Además también podemos poner como título ¿qué carajo es la vida? Eso por supuesto, ese título va. Perfecto. Pero, o punto de llegada también. Pero bueno, tomando otra de las herencias o lo heredado, que es un tema central, Jorge, parafraseando a Pontalis, el amor a los comienzos, sería el agarre a los comienzos. Yo también lo titularía así, el agarre a los comienzos. Que es un punto de arribo y es un punto de alquimia, me salía esa palabra, en el sentido de que la I del título es casi una alquimia, en el sentido de no mezclen cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? Por favor, no mezclar lo no mezclable. Entonces, lo intermedio y lo transicional, lo dijiste vos hace un rato, esa I tiene un valor esencial. Y me parece que, así como en otros libros, creo que, no sé si en el prefacio de Rodríguez o en algún lugar, dice que ahueca el lenguaje hasta quedar puro hueso en otros libros. En no es eso, me parece, la composición del libro, cómo está compuesto, porque uno tiene la posibilidad de ver cómo va arribando, o sea, cómo va trabajando, no solo el resultado del trabajo, sino cómo va trabajando. Eso no pasa siempre. La composición, para él composición es experiencia de lo diverso, de la diversidad. Es de mucha expansión, una persistencia, de una fuerte reiteración de lo que quiere decir. Hay una reiteración de una y otra vez. Yo decía, ¿otra vez? Pero no es después, cuando lo leí por segunda o tercera vez, todavía cada vez que lo abro, digo, abro al azar algo, esto no lo leí bien, ¿no? Porque hay una cantidad de novedades en cada repetición que yo lo pude registrar después, ¿no? Pues hay una persistencia muy fuerte de lo que se reitera, pero en cada lugarcito va agregando algo, ¿no? Imperceptible o no. Entonces hay que estar bastante despierto para leerlo. Digamos, no es un libro, como decía un analista, para leer en pantuflas, digamos, ¿sí? Es un libro para leer despierto. Él dice, cuando la experiencia se repite cientos de veces, la madre tiene éxito de dar a su hijo la capacidad de ilusión.
O sea que hay algo de eso que está en esa repetición. Ilusionarnos un poco. Hasta llegar a lo que él llama una nueva realidad psíquica, ¿no? Como algo nuevo, una nueva realidad psíquica incluye el texto muchas veces. Dice que hay algo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros captar eso nuevo que él trae, ¿no? Después de tanto recorrido de Winnicott que él viene transitando y transmitiendo, escribiendo? ¿Cómo podemos captar o agarrar eso nuevo que está descubriendo Jorge Rodríguez en Winnicott, ¿no? Descubriendo, inventando, esa palabra está, ¿no? Descubriendo, inventando. Fon, que es otro autor que le interesa, diría, ¿cómo arrancar algo de la nada? Como una esa paradoja, ¿no? Aproximarse a eso nuevo, arrancar algo de la nada, como una paradoja que está ahí. Pero bueno, yo les contaba del grupo el grupo de estudio en ese momento, en el que iniciamos, por suerte, en esos tiempos. Mi compañera me dijo, venite a estudiar Freud con un tipo que Freud liberado, se habla de lo sexual como quieras, no hay ningún problema, ahí podés hablar, ¿no? Era el tema de 3 ensayos, ¿con qué íbamos a empezar con Jorge Rodríguez? Con 3 ensayos. Decía, Freud liberado, me acuerdo de esa frase. En este momento, bueno, más de 30 años después, digamos, ¿no? Sin embargo, en primer plano pone en lo que él llama terreno, territorio, zona, lugar, bueno, diferencias, misterios. Pone que algo de la infancia, de lo que se trata en eso intermedio es no sexual, no libidinal, no narcisista, ¿no? Eso lo repite varias veces. No se trata de lo sexual, no se trata de lo libidinal, no se trata de lo narcisista. Es otra experiencia. Bueno, entonces, tenía 20 minutos, ¿está bien? Tranquila. Bueno, Jorge dice que un caso es un encuentro profundo con otro, o sea, nuestra práctica, dicha así, ¿no? Un caso es un encuentro profundo con otro. En el libro Entre Sesiones, él cuenta, a partir de su práctica, que puede haber una vida sin usar, ¿no? Él cuenta algo y dice, puede haber una vida sin usar. Alguien que casi no usa su ropa, la porta pero no la usa, unos pañuelitos con los que se limpia la nariz pero casi no se toca, ¿no? Dice, no son cosas de esa persona, son de la madre. Una vida sin usar. Acá me parece que el punto es qué roto estaba ahí en esa vida sin usar. Es como si llegara a contarnos algo de ese lugar de la posibilidad de hacer uso de las cosas, ¿no? De las cosas y de las no cosas. Por un lado, lo que se ve ahí, y por otro lado también subraya mucho la conjetura, ¿no? La teoría como conjetura, lo que se ve y lo que conjeturamos. Entonces lo intermedio, ¿no? Si yo lo entendí bien, no sé, él lo intenta diferenciar todo el tiempo, sin embargo lo intermedio es un lugar donde se puede no diferenciar, no exigir, ¿no? Y donde ahí dice el desafío es pensar lo no sexual ahí, lo no pulsional especialmente. En lo intermedio se vive una experiencia, dice, somato-corporal, inclusive en relación a lo humano y lo no humano, ¿no? Me pareció. Lo humano pone cosas, pero pareció más, hasta están las cosas y alguna complejidad que ahí encuentra casi lo físico, dice, lo pone como lo físico, que está ahí en ese tiempo de lo intermedio. Ahí creo que hay algo muy, muy nuevo dicho así, como un nudo, vida, muerte, vida, ¿no? Hay un nudo ahí que él pone una tópica muy particular, como una especie de murmullo de un movimiento, un gesto, ¿no? que hace soporte, ¿no? Junto con lo ambiental, por supuesto, eso está presente, ese quehacer materno que aclara muchas veces que no es deseo, sino que ganas de, ¿no? Ahí no se trata del deseo, sino de otra cosa, ese quehacer, esos cuerpos que están ahí, pero no libidinalmente, ni son espejos, ni es fordá, es otra cosa, es la condición de lo transicional. O sea, no confundir lo intermedio con lo transicional, porque lo intermedio es condición de lo transicional. Está como si fuesen una anterioridad. Por eso digo, agarre a los comienzos, ¿no? Que no es el origen, porque, bueno, esa es una pregunta que podría hacerle a Jorge, la diferencia entre ese momento
casi originario, que no es originario sino un comienzo de algo, antesala de lo que vendrá, ¿no? El posible o no posible, el juego, el entre, pero me parece que es una antesala del entre, ¿no? Del objeto transicional, por supuesto, pero del entre no es el entre, lo intermedio, si entendí. Me parece que es como si fuese que él aprende un más allá y un más acá al mismo tiempo. Un más allá y un acá, no un más acá, un más allá y un acá, ¿no? Como está ahí haciendo, agarrando un estado de las cosas que hacen de soporte a lo que advendrá, lo más temprano posible. Yo me preguntaba ahí por el lenguaje que está en juego ahí, en esos cuerpos, de qué lenguaje, de qué, si hay balbuceo, si hay ruido, si hay sombras, si hay aire, si hay soplo, si hay movimiento, si hay reposo. Pero, bueno, circunscribe, él lo dice muchas veces, es un nudo, dice. No dije otro nombre, no dije, nudo. Varias veces se anuda, hay un nudo. Jorge Rodríguez es alguien que puede hacer de una anécdota personal un proyecto teórico, no es fácil eso. Y cuando está hablando del lado oscuro de lo ambiental, porque también hay un lado oscuro, lo ambiental, ese que portamos todos de lo que nos ha dañado, ¿no? Un poco forma parte de lo que se cuida y lo que daña, ¿no? El cuidado y el daño, eso está, ¿no? Se llama el lado oscuro. Habla de cómo alguien puede hacerle posible, dar disponibilidad a ese objeto, esa cosa, cómo hacer disponible esa cosa. Y cuenta cuando está en el aeropuerto, cómo aparece un camión que tiene un cartel que va a traer las cosas de mantenimiento para un avión que va a volver a despegar. Ese camión de mantenimiento, dice, ¿cómo lo llaman los humanos? ¿No? Algo de eso, ese auxilio. ¿Cómo llamar eso en los humanos? Dice, se pregunta. Entonces ahí me apareció un relato chiquito. Perdóname, ahí me avivé porque decía aerohandling. Sí, no me salía el aerohandling, que es cuando ponen el morfio en el avión. Porque handling es uno de los conceptos de Winnicott, que yo no sé cómo traducirlos. Por eso se traduce como mantenimiento, pero mantenimiento es para las máquinas. Claro. Entonces, bueno, eso es. Entonces, en esa anécdota personal te preguntás, bueno, ¿cómo pensarlo? Bueno, difícil. A mí me apareció una anécdota que quizás no se enlaza, pero algo de eso, porque quizás es desde otro tiempo del vivir. Pero hay una correspondencia entre Rilke, que es muy nombrado y muy presente en el libro, Rilke, Tsvetaeva, Marina Tsvetaeva y Boris Pasternak, ¿no? Una correspondencia bastante copiosa. Boris Pasternak le presenta a Rilke, ya más grande, un poeta más grande, a Tsvetaeva, y empieza una correspondencia. En un momento Boris Pasternak no puede recibir fácil por cuestiones de entre guerras, la correspondencia, y depende de Marina Tsvetaeva para que le llegue las correspondencias de Rilke, de su poeta tan esperado. Y entonces en un momento le llega, ¿no? Por la vía de Marina Tsvetaeva, le lleva la carta. Pero no solo eso, sino que Marina Tsvetaeva incluye en la carta dos hojitas azules donde puso lo que Rilke decía de Boris Pasternak. Cositas que Rilke había dicho de Boris, y las incluye. Entonces Boris Pasternak dice, siempre fue un auxilio para poder seguir escribiendo, siempre llevé esas dos notitas azules conmigo. Y le puso un lugar, lo querido, le puso así, lo querido, ¿no? Bueno, yo respondo un poquito con eso, con esas dos hojitas azules. Bueno, para ir terminando, Jorge se pregunta qué hace que un autor permanezca en uno, ¿no? Es una pregunta que insiste, que no es un dueño de Winnicott, hay otros que creen ser dueños, tampoco alquila a Winnicott, o sea, tampoco es un inquilino, acampa con Winnicott hace muchos años, y luego dice que el psicoanálisis no es un modo de vida, que esperamos, como sabemos que Winnicott dice, que nuestros pacientes nos olviden, ¿no? Lo terminable, que nos olviden. Si usamos, destruimos.
forzando un poco las cosas, ¿querrá Winnicott que Jorge Rodríguez lo olvide? Si olvidar es conservar, puede ser. Bueno, también en un momento dice que eso que es agarrar. Me salté una cosita que me gustaría leer, porque en un momento Jorge aplaude. Dice, qué suerte, encontré, ahí aplaudía, dice, encontré que en Tótem y Tabú, Freud dice, creo que alucinación motora o simbolización motora, están las dos cosas, simbolización motora y alucinación, vos decís simbolización motora, aplaudía. Y yo, bueno, yo leía, no estoy solo, ¿no? No estoy solo. El agarre es el soporte primero de la creación, dice, eso me parece importante. Y en esa triple realidad intermedia, por eso pongo lo intermedio como algo que está en las zonas intermedias, el espacio intermedio o los lugares intermedios, pero para mí hay un lo intermedio anterior a esas zonas intermedias, un intermedio muy, muy poderoso. Canetti en Más a Poder dice esto: solo el instante del agarrar alumbra bruscamente las sombras como un relámpago para iluminar su propio momento fugaz. Me parece que ahí Canetti y Jorge Rodríguez se encuentran. No sé si es un momento fugaz, es muchos momentos fugaces para sostener eso que llama creación o soporte para la creación. Bueno, no sé cuántos modos de agarrar es unión, separación, pone ahí a lo largo de la vida, y en ese lugar él pone el misterio, el milagro, el enigma, el Ijan, dice. ¿Qué hay? ¿Qué es? Bueno, no sé, pero Leonardo Fabio en una entrevista, hace poco leí, dice, cuando querés aprisionar el misterio, ahí perdés. Voy a invitar a mi hijo a que nos cante algo para un momento de tranquilidad, de sonidos, muy lindo, muy hermoso, sí, muy lindo. Gracias. Después lo comentamos más, sí. Vamos a Me ver hiciste una- pensar un montón de cosas. Bueno, un montón. Buenas tardes. Yo me preguntaba qué tocar, siempre me pregunto qué tocar, porque algunos me conocen ya, nos conocemos. Te conocemos. Pero ya es un hábito esto. Un libro, una canción. Así que no sé, fue medio azaroso, pero creo que tiene que ver. No me hagas llorar. Bien. Sí, bueno. Ahí va. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta del papel, un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige
surge a la par de la pasión, y no el temible arcángel de la muerte, velando por los campos del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que arrullan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y voy a hacer uno más. Son dos libros, es un tema, un libro, y no sé si tiene que ver con Bion esto, pero creo que algo de amor decía. Por lo menos lo digo yo. O por lo menos del efecto transicional. Por ahí es de los dos. Yo algo aprendí con los años. Mucho. Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino. Y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo, sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí. Bueno, gracias Julián.
muy emocionante. Voy a repetirme. Voy a hacer lo mismo con este libro. Contar un poco cómo fue la historia del libro, ¿no? Era el lado oscuro de la luna, de la vida, de todo, del terrorismo de Estado. Y yo vivía en La Lucila y a la vuelta de casa vivía en un kiosco, ¿no? Un historiador que era leído por toda la juventud de aquella época, Salvador Ferla, un libro, Historia Argentina con drama y humor, había escrito. Era italiano, fascista, peronista, hermosa persona, divino. Entonces, conversábamos de lo que nos pasaba en ese momento, que era de terror, ¿no? Porque cada vez que tomaba el 60 para cruzar la General Paz, se me fruncía todo. Entonces Salvador fue un tipo inolvidable. Con el tiempo yo le edité un libro, otro libro, Historia Argentina con drama y humor, que pasó medio desapercibido. Pero el primer libro lo leían todos los pibes de todas las secundarias, espectacular, ¿no? En esa época. Y entonces simultáneamente yo había escrito, siempre fui audaz, en pequeñas cosas que después resultaban. No podía creer, ¿no? Porque un día le escribí en la letra que tenía a Laplanche, ¿no? Diciéndole que la traducción castellana era una cagada, y a los 15, 20 días, 6 meses, no me acuerdo, viene una carta a Laplanche, dije, mándeme todo lo que tiene. Entonces yo había revisado un libro sin esperar que el tipo me conteste, pero me contestó, bueno. Y en ese momento fui a París a llevarle todo, aproveché para ir a París. Y entonces en París, en el 78, imagínense, en la universidad, era de terror todo lo que se decía. Yo sabía, ¿no? Lo que pasaba. Pero bueno, fue un impacto terrible. Y entonces, ¿cómo soportar esa época, ¿no? La facultad fue un soporte extraordinario, ¿no? Era pura vida la facultad. En el bar de la facultad, me acuerdo, en Independencia, era una cosa extraordinaria. El ansia de saber, ¿no? Potenciada por el infierno, estábamos al lado del infierno, ¿no? Y entonces, no sé cómo fue que descubrí a Bion, otro inglés, ¿no? Y lo empecé a estudiar, y bueno, lo seguí estudiando, y de pronto me encontré con algo que me pasaba en las clases. Yo era ayudante, ¿no? De comisión práctica. Entonces, todas las clases, ¿no es cierto?, había alguien que me decía, todo lo que decís está muy bien, pero no hablas del falo, ¿no? Por decir algo, no quiero hacer militancia en contra de nadie. Pero lo que a mí me llamaba y me hinchaba profundamente las pelotas era que me dijera lo que no decía. Me molestaba profundamente, ¿no? Pero no tenía respuesta, simplemente me hinchaba las pelotas, me enojaba, a veces más, a veces menos, soportaba porque era una cosa absoluta, reiterada. No era la misma persona, cualquiera. Siempre había uno que decía lo que no decía. Estudiando Bion, de pronto Bion dice, hay personas que solamente se fijan en lo que el analista no dice. Y yo dije, la concha de tu madre. Es lo que me pasa a mí. Entonces me puse a estudiar Bion profundamente, ¿no? Y encontré el concepto que presento en el libro de que en inglés es denudation, porque lo que quiero aclarar es que yo no sé ni inglés, ni francés, ni castellano. Pero la verdad, hay tipos que saben inglés de verdad, Diana sabe inglés de verdad, por ejemplo, gente que sabe inglés de verdad. Un día le presté un libro de Eliot. Nunca más pude volver a leer a Eliot, porque ella lo leyó 100 veces mejor que yo. Entonces es así la vida, pero de todas maneras fui condenado a la traducción. Entonces encontraba estos temas, porque leía con el original en inglés y la versión castellana. Entonces, por ejemplo, denudation en inglés, en castellano tiene 3 o 4 traducciones diversas. Entonces el que lee en castellano ni en pedo se da cuenta de lo que quiere decir Bion, porque son cosas diferentes, despojo, desnudez, etc. Bueno, entonces yo no encontré una palabra mejor y dejé denudación. Denudation en inglés
No es desvestirse, no es desnudar, no, etcétera, no sé qué es, pero es otra cosa. Entonces ese es el proceso personal que hace que uno se fije en lo que no se dice, en lo que no se es y en lo que no se tiene. Milagrosa forma de hacer mierda a otro. Eso pasó, me pasó eso. Y la otra cosa que me pasó es que con Silvia, ¿no?, descubrí, ella es muy sabia, ¿no? Me enseñó muchísimas cosas, y entonces me enseñó que existía la Inquisición, la Iglesia Católica. Yo decía, no rompa las pelotas. En serio, no le creía. No tiene tanta importancia. Hasta que me convencí. Leí el Quijote, ¿no es cierto? Encontré que el único tipo que a todos los peronistas le da bronca que diga esto, pero yo lo digo como un homenaje, porque fue un descubrimiento, Sarmiento, es el único tipo que en Recuerdo de Provincia dice, bárbara es la Santa Inquisición Española. Y yo de ahí de vuelta aplaudía, no lo puse, pero aplaudía. La verdad. El único tipo. Entonces cuenta 3 actos de fe en Lima, etcétera, etcétera. Entonces descubrí la Inquisición, y la Inquisición la asocié con el concepto de denudación, ¿no? Y no quiero abundar en lo que dije, porque supongo que mis colegas, compañeros por ahí, van a hablar de eso también. Entonces no quiero spoilear, se dice, ¿no? Dale, spoilea nomás. Porque no sé lo que van a decir, pero yo estoy contando cómo llegué yo a la Inquisición, de pedo, y forzado, ¿no es cierto? Y cuando entré, después no pude salir más. Como todo el mundo. Bueno, eso le pasa en la realidad. En la realidad de la Inquisición sucede eso, pero en lo que... Inquisitorio. Claro, ¿cómo me di cuenta, descubrí el invento de la Inquisición, ¿no es cierto? Que la democracia existe por la justicia, y la justicia existe por la presunción de inocencia. La Inquisición, que es una institución, el Tribunal del Santo Oficio, tiene más años que la democracia, tiene 700 años como mínimo, ¿no es cierto? Inventó algo que es la presunción de culpabilidad. Entonces se acusa sin juicio y sin condena, y se condena en el momento que se acusa, y no se parte de la inocencia, sino que se parte de la presunción de culpabilidad. Ese descubrimiento me conmovió muchísimo, y entonces junté los 2 temas, ¿no? Y eso era un poco lo que charlaba con Salvador en ese lugar. Así que bueno, les agradezco mucho la compañía, y adelante con los ravioles. Bueno, gracias Jorge. Gracias por la invitación después de 40 años. Llegó, el correo funciona. Llegó, estaba la amiga de Rick que propuso. Gracias por la historia. Nosotros también con Cintia tenemos en el 81, era como compañero del curso de ingreso y nos conocimos ahí. Y no sabía la historia previa, la del 78, bueno, y antes la facultad cerrada y demás, supongo que también eso. Creo que tiene que ver un poquito con todo esto que estamos viendo y esto que nos invitaste a leer, que es mucho más ominoso que el juego fantástico, la magia que hizo Cintia recién. Y es parte de la historia personal. Gracias por compartirla y... Viste que hay magia por todos lados. Es un requiem esto. Gracias por compartirla y por abrirnos a esto, y creo que es una forma de leer lo que nos ha pasado hace 40 años, un poco más, y lo que sigue pasando ahora lamentablemente, por eso este libro es tan actual, que eso lo digo al final. Bueno, voy a empezar por el final, al final de tu libro que está esta transcripción, que es un poema hermoso de Rudyard Kipling, que es The Elephant Child, Los 7 pilares de la sabiduría. Que esto lo incluye Bion como parte del prólogo de Seven Servants, que es un
Los 7 sirvientes, que es una recopilación de 4 libros de él, aparecida en Estados Unidos en esa época, en el 77. Uno de esos libros es Aprendiendo de la Experiencia. Y dice así: poseo 6 honestos sirvientes. Me enseñaron todo lo que sabía. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Los mando por tierra y por mar, los mando al este y al oeste, y después de haber trabajado para mí, les doy a todos un descanso. El que no está, el que no tengo, completa los 7. Esto está al final del libro de Jorge, y nos parece bien comenzar por aquí, porque contiene las 6 preguntas que básicamente nos acercan a la experiencia, a cualquier experiencia con que el entendimiento humano trate. Preguntas que si las sostenemos permiten que aprendamos de la experiencia. De todos los sirvientes, quien más nos atrajo y por lo enigmático fue justamente ese, del que el poeta dice no está, el no lo tengo, el que completa los 7. De él no sabemos nada, conocemos mucho menos que los otros, porque a diferencia de ellos no nos ha regalado siquiera una pregunta que sirva para andar por mar y por tierra en alguna dirección. No podemos decir tampoco si es tan honesto como los otros. ¿Será acaso un verdadero y fiel sirviente o será un traidor? Como no está, podríamos incluso abusar de su ausencia silenciosa y acusarlo de que posiblemente no haya sido honesto. Y que seguramente, y tenemos la íntima convicción, es por eso que ahora no está, en algo andaría. Podemos creerlo y en consecuencia sentirnos nosotros a salvo, porque su desaparición estaría confirmando, ya es el potencial, pero ya está dicho, su ser culpable. Y nosotros, a diferencia suya, no hicimos nada, y seríamos además moralmente superiores e inocentes. Y por otro lado, ¿cómo es que se le ocurre no estar hoy justo que se presenta el libro? Chistes al margen, todo esto haría que la cosa se volviera muy siniestra. Lo que afirmamos recién sobre este servidor con una seguridad que no admite discusión fue la puesta en escena de un proceso de denudación. Es el concepto que ocupa un lugar central acá, en la obra de Bion y en el psicoanálisis, y que define la acción psíquica, una pequeña definición a lo que vos aproximabas, que hace posible centrarse en lo que no es, en lo que no se tiene y lo que no está, señalando una falla sobre lo que sí es, dejando en un plano inferior lo que sí es. Esto es el mecanismo y la condición de las formas de lo dogmático. El dogmatismo es una de las maneras de tratar con lo que no está, con lo ignorado, lo incierto o desconocido, es decir, un intento metodológico de suturar una falla en el saber o de habérselas con una falta real, haciendo afirmaciones que no admiten réplica. No solo porque son incomprobables, sino porque dado su estilo de enunciación dictatorial, aterrorizan a todo quien la cuestione. También entonces es un intento de disciplinamiento político. Lo que recién decíamos sobre el sirviente es lo que trata Bion, y Jorge Ley trabaja para reescribirlo a lo largo de todo el libro, nombrándolo por los efectos sobre las distintas formas que toman los lazos sociales, los actuales y los no tanto. Estos escritos hacen sobrevolar un hecho ominoso a lo largo de la historia, de la filosofía, del ensayo político, la antropología, la religión, la literatura y por supuesto también la clínica y la teoría del psicoanálisis, para revisar las respuestas que de esos saberes fueron articuladas antes de nosotros. Hasta se ocupa de una traducción canónica muy académica, a la que parece que le falta la gracia viva del lenguaje de la calle y le sobra algo de soberbia, al punto que pretende corregir al autor de las obras completas. Este entramado de artículos y de clases es eficaz al analizar su sentido y mostrar de qué manera los mecanismos y los funcionamientos psíquicos que describen producen subjetividades, moldean la psicopatología individual, dan la impronta a creencias en los supuestos grupales, determinan los propósitos de las instituciones y los estados y generan todo tipo de efectos de terror y segregación en una comunidad. Ninguno de nosotros alcanza a estar totalmente exento de que el dogmatismo y lo inquisitorial nos exprese o se nos imponga. Por fortuna, y esto aliviana un poco toda esta pesadez, hay un decir poético y el recurso a una tradición de los valores del humanismo que van enlazando los textos y les hace frente a tanto exceso, a tanta barbarie contemporánea. Desde Cervantes a la sabiduría andina, a Octavio Paz, a Pessoa, a Camus, por nombrar solo algunos. De este último nos llega la frase del verano, escrita en el año 53. Me parece que hace una síntesis de lo que tratamos aquí. El sentido de la historia de mañana se jugará entre la creación y la Inquisición.
Ya veremos cómo a partir de cómo nos señala Bion esto. Pero volvemos al personaje que no está, porque la ausencia es importante. Como sujetos, su falta particular puede causarnos preguntas, nos lleva a pensar, a aprender, a veces a crear y transformar la realidad. Y es justamente porque no está que completa los 7 pilares de la sabiduría. Los completa, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni bajo qué forma, si es que alguna vez lo consiga. Esa incertidumbre, eso indefinido, son parte de los procesos creativos. Inquirir es mantener abiertas las preguntas. Al contrario, también hay circunstancias en las que frente a la falta nos hacemos carne de posiciones extremas que reducen a la nada al pensamiento, mientras decimos y podemos llegar a hacer cosas horribles. Una inquisición también deriva del verbo inquirir. Es la acción y el efecto de interrogar, pero a la vez rememora tristemente la institución eclesiástica que aterró, persiguió y mató para mantener viva la fe. Mantenerla como un saber sin fallas entre el poder de la espada y el dinero de la corona. A grandes rasgos, estas son las principales opciones que hoy enfrentamos. En realidad, sumando algo a lo que ya dice Camus, hoy y mañana, y desde siempre, porque refleja postura frente a nuestro desamparo en tanto humano, a la deprivación que sufren ciertas vidas, a la dependencia estructural con el otro y al malestar en la cultura. Cuando nos sentimos interpelados por lo que falla, por el vacío, por lo que desconocemos y no sabemos qué esperar, y los incorporamos como motor en la experiencia de lo que podemos aprender de nuestro ambiente, ya estamos en condiciones de responder desde una posición ética, que se alinea con algo más cercano a la verdad particular presente en tal experiencia. Freud descubre y enseña que la investigación sexual infantil sobre los grandes problemas de los chicos, de los niños, del origen de los niños y las diferencias sexuales, llega a tener respuestas con las teorías que luego serán base de las teorías psicoanalíticas. Los niños son los primeros científicos, su curiosidad y sus preguntas son acompañadas con el placer sexual, tanto como con las prohibiciones y amenazas de los adultos. Cuando el aparato psíquico se constituye al inconsciente, el síntoma del neurótico adulto será la metáfora de aquellas teorías tempranas, que el decir, el soñar, el jugar, el fantasear de los niños y también sus padecimientos, refieren sin saberlo a los mitos que las representan, dentro del ambiente familiar, que es más estrecho, y también en la cultura. Las preguntas de Juanito, decía Freud, son el eco y a la vez la fuente de mitos y leyendas. De estos mitos, el del Edipo, el principal articulador de teoría de Freud, remite al parricidio y al incesto. Y en el caso de Bion, aísla uno de los elementos presentes en el mito de Edipo, el personaje de la esfinge. La esfinge representa la curiosidad y lanza al caminante un enigma. Si éste no lo resuelve, lo asesina. Si, como en el caso de Edipo, lo responde, la esfinge se suicida arrojándose de un peñasco. Bion encuentra útil, desde la función de la esfinge, pensar el material analítico que surge de los grupos. Curiosidad, enigma, contra, suicidio y asesinato. La curiosidad puede activar la creatividad en cualquier campo de disciplina, generar procesos de significación, metáforas, abstracción, investigación y conocimiento a partir de respetar lo desconocido. Es capaz de sostener y reconocer las insuficiencias, las incertidumbres, lo inconcluso, las imperfecciones, lo interminable, para encontrar el corpúsculo de verdad y formularlo de manera teórica, clínica y ética. Y esto es importante en lo que hacemos. Los riesgos de ejercer la curiosidad, desde el asesinato al exilio, al suicidio, a la muerte subjetiva y social por segregación, son los que encontramos a menudo en los lugares que funcionan en base a dogmas. Es imperiosa entonces la reflexión clínica sobre la tarea del analista, una clínica del analista, de los grupos y las instituciones que los agrupan, que suelen estar llenas de repeticiones escolásticas, soberbias, complicidades con los narcisismos que se resisten y crujen. Para esto la pregunta principal es sobre el fundamento epistémico que nos haga posible que surja lo creativo. ¿Desde dónde lo pensamos? Yo me acuerdo de una frase tuya que todo el tiempo decía, pues ¿desde dónde Freud piensa esto? ¿Desde dónde Klein piensa esto? No viene de la nada, o sea, hay una arqueología del saber, ¿no? Con la cual es importante comprometerse, porque si no es como, me parece que. ¿Qué experiencia clínica y qué historia teórica nos obligan, es muy fuerte esto, nos obligan a un pensar que pueda ser original? Bion, en Aprendiendo de la Experiencia y Volviendo a Pensar, afirma que por el proceso psíquico de denudación, que es despojo, desnudez o privación, los sujetos destruyen su interés por la verdad y la posibilidad de contacto con la realidad viva y animada.
no lo que es, sino lo que no es, lo inanimado. Recordamos un poquito, apretado rápidamente para comprender mejor el tema del dogmatismo, un núcleo teórico del libro a través de conceptos que desarrolla Bion, que tienen su antecedente de Freud, sobre todo de Melanie Klein. Melanie Klein toma ella postula el intento epistemofílico para explicar la investigación sexual de Freud. El mecanismo en juego es la identificación proyectiva, es un complejo concepto muy importante en su obra y Bion lo hereda y lo reforma. Es la fantasía del bebé por penetrar de manera sádica en el interior del cuerpo materno, robar, destruir, controlar sus objetos. La identificación proyectiva le sirve a Klein como para dar cuenta de la pulsión de saber, hablar del sadismo del vínculo temprano madre-niño y describir las formas que puede adoptar la transferencia en los análisis. En Bion es un articulador fundamental del carácter real en el psiquismo, no solamente como en Klein una fantasía omnipotente. Cuando es excesiva y patológica, le permite explicar los efectos devastadores sobre las funciones del yo y el proceso del pensamiento verbal y los enlaces afectivos, sobre todo en las clínicas de la esquizofrenia y los sujetos borderline. Dice Bion, la identificación proyectiva es a la psicosis lo que la represión es a las neurosis. Cuando el yo temprano no se forma, Bion habla de una catástrofe primitiva. Se destruye la capacidad de aprender, se inhibe la curiosidad, se perturba la expresión afectiva, la conciencia de realidad, y el pensamiento como opción para transformar la realidad es reemplazado por acciones de ataque y descarga motora. La relación del sujeto con el ambiente queda profundamente alterada. Un segundo concepto que tiene mucha relación con la IP es el ambiente, que Bion presenta como la capacidad de reverie, que es ensoñación, de la madre. La posibilidad materna de alojar la proyección y permitir que el niño comience a ilusionar y a realizar, crear lo ya existente, diría Winnicott, según el principio de placer. Es similar al concepto de madre suficientemente buena, capaz de responder a las demandas proyectivas del bebé y sostener y apuntalar. Sigue Bion. El conjunto narcisista originario, madre, órgano de la madre y órgano del bebé, haciendo uno, puede instalar una hiperrealista que permita lograr que cada parte tenga diferenciada su consciente e inconsciente propios. Configurar la función alfa, que permite transformar los datos sensoriales en elementos alfa, y posteriormente pensamiento del sueño, consciente e inconsciente, significación, abstracción y pensamiento transformador. La función alfa permite apreciar el vacío que puede ocurrir entre el deseo y su cumplimiento y desarrollar la capacidad de tolerar la frustración a la demanda. Un pensamiento es un puente que se construye para realizar una experiencia en la que soportamos un vacío. Por el contrario, la aparición de la identificación proyectiva en exceso, por fallas en la reverie, significa que los pensamientos sean cosas en sí, carentes del valor de metáfora, que se evacúan y descargan desde la sensación de omnipotencia, tratando de controlar una realidad vivida como terrorífica. La denudación rellena el vacío, que es cualquier significación diferente a lo que se pueda tolerar de una posición que combina omnisciencia y omnipotencia, aunque para eso tenga que instalar distintas grietas. Impide constituir el aparato de pensar, configura un psiquismo sin aparato psíquico. Produce ideas que persisten en una moral simplificada, narcisista, mejor o peor, superior o inferior, dentro o fuera, que se afirman por la fuerza de la costumbre, de facto, priorizando los sistemas valorativos de esta moral sin moral, dice Bion, o moral berreta, dice Rodríguez, como criterio de juicio sobre la realidad. A grandes rasgos, denudar es reemplazar a la abstracción y a la creación de significantes nuevas por la generación de algo inanimado, elementos beta, pensamientos cosa, en el registro de la no existencia. Trocar el proceso de aprender por no aprender, desarticular el comprender y convertir lo que Bion llama lazo del conocer, la curiosidad, en no conocer. Surge una tópica del super-yo, instancia que está por encima de la división tópica entre el yo y super-yo, que es heredero de la resolución del Edipo. Al contrario, la moral que sostiene un super-yo no es tributaria del complejo de Edipo.
Además de la clínica, estos mecanismos nos sirven para comprender nuestros problemas institucionales, políticos, socioculturales. Bion alcanza a decir, cuando trabaja con los grupos de supuesto básico, que lo dogmático es una religión emocionalmente viva. Se basaba en las experiencias en las cuales aparecía el supuesto básico de dependencia emocional hacia el líder, que planta un dogma e induce al grupo a sancionar todo lo que es herejía. En función del imperio de lo dogmático y sus efectos sociales es que tenemos lo que el libro analiza en su recorrido, la idea principal y el aporte de las experiencias. Del Tribunal del Santo Oficio y la Santa Inquisición para el cuidado de los dogmas de fe y la persecución de los herejes, que fue el enlace entre la Iglesia, la corona y la conquista violenta, primero de los reinos cristianos en España y el resto de Europa contra los árabes y luego de América, y un antecedente claro de nuestro terrorismo de Estado. Ese que Sarmiento y otros pensadores del liberalismo argentino en los orígenes del Estado-Nación ubicaban en Rosas, Facundo y los caudillos federales. Rosas, epítome de la barbarie, es el heredero de la Inquisición, de la Contrarreforma y el enemigo del progreso, decía Sarmiento. El mismo criterio del Santo Oficio en el Imperio y la colonia se aplicó en nuestra historia muy reciente y se aplica todavía hoy. Los pactos del dogma de la sangre y de la rapiña económica dieron lugar a mentiras, silencios y secretos. Arrojan sombras renovadas a perpetuidad de impunidad, corrupción y connivencia. Siempre sobre lo vivo, contra los pensamientos y los cuerpos, los sujetos y las etnias enteras, los procesos de denudación, destrucción y conversión a lo inanimado siguieron produciendo enfermedades, locura y muerte en distintas escalas. Una de las primeras muertes es la de la presunción de inocencia. Todos subversivos y terroristas hasta que se demuestre lo contrario. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, decía Charly García en el año 80. El hereje es culpable solo porque alguien, para salvarse transitoriamente, lo delata, y su eventual habilidad para defenderse será la demostración de lo buen alumno que es del diablo en cualquiera de sus formas. Cuando habla de lo indecible, Jorge expresa que frente a lo traumático estamos a la espera de las palabras que no sabemos si vendrán. Cuando están instalados la Inquisición y el terror, a veces ninguna palabra alcanza. Los tribunales que a partir de ahí funcionan son falsos. No imparten justicia, justifican asesinatos, disciplinan con el terror. Por algo será. Lo moral sustituye los juicios verdaderos y la búsqueda de verdad y justicia. El terror es creador de nada y destrucción consecuente de lo creado. El extremo de sus crímenes, el robo de los bebés de sus víctimas desaparecidas y la suplantación de la identidad filiatoria, es la puesta en acto de la nadificación. Pero por suerte el libro también nos muestra a Cervantes, que al lomo de Rocinante y sus dos fieles escuderos Quijote y Sancho, trata de demostrarle a la Santa Hermandad que él no es el autor del libro, que le compró un manuscrito en árabe a un joven moro en Toledo, y él solo se lo hizo traducir. El ingenio crea una lengua y burla el terrorismo del pensamiento único. Por fortuna, además nos recuerda que los pueblos andinos que han sufrido el endocidio de la conquista y la consecuente pérdida del alma cultural y la enfermedad del alma individual, pueden intentar curarse y recuperar ambas, pasando de lo subjetivo a lo familiar, ambiental y lo comunitario. El corpachar, el curar, como la vuelta a la Pachamama, al hogar común, del alma fugada del cuerpo. Sin otros no existimos, somos en el otro, y sanar esa expresión de la comunidad. Por último, a nosotros que tratamos siempre de estar siendo analistas, nos advierte, de la mano de Bion y de Winnicott, sobre los fenómenos de ese estilo que se producen en nuestras instituciones. Invita a ejercitar la clínica del analista, una crítica teórica, metodológica y ética, que posiblemente pueda alejarnos, más que otras cosas, del narcisismo, la soberbia, la desaparición de la curiosidad, la violencia impune y arrogante de algunas interpretaciones, la convivencia en la connivencia de la conveniencia. Y esto sigue sin ser cumplido del todo, como decíamos antes de empezar. Por eso acepté con satisfacción la invitación para acompañarlo a presentar el libro, porque nuestra época está atravesada por la ausencia de verdad en los discursos sociales, por el fundamentalismo, la segregación y el ataque feroz al diferente, al que quiere interrogar los dogmas, y hoy por hoy por la inquietante reafirmación social del fascismo en sus formas más crueles y mentirosas. Entonces, por esto este es un libro necesario. Aunque no hable de Lacan, léanlo, porque también nos permite, como los grandes teóricos y los buenos analistas, hacer el enlace del conocimiento
con algo que Lacan decía también, mejor que renuncie al psicoanálisis que no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. Estos escritos se ocupan de su época y por añadidura nos proponen un camino virtuoso para asumir con ella y con el otro un acto creativo. Gracias. Muy bien, no voy a leer tanto, me llamó muchísimo la atención. Muchas gracias, Jorge. Me llamó mucho la atención el título. Me sedujo mucho por ahí. El tema del dogma, en realidad a mí, cuando leí la palabra dogma, me remite a algo que me impactó muy fuerte hace muchísimos años, que fue la manera en que respondieron los antiguos escépticos griegos a Aristóteles. Todos sabemos ahí, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, se constituye la academia, y la enorme, gigantesca y conmocionante respuesta que dan los escépticos y todas las escuelas post-aristotélicas, los cínicos, bueno, y demás, creando no ya filosofías de cualquier tipo del mundo, además, sino una filosofía de vida. Y creo que ellos llamaban a toda esa corriente anterior dogmática, exactamente Aristóteles en especial. No es que con esto uno se libere de Aristóteles, para nada. Creo que es casi inliberable nuestra vida de esa tradición, por lo menos hasta ahora, en algo que se constituyó en esa época y todavía estamos presos, y que es la metafísica occidental, de la cual no sabemos cómo salir, y que constituye el fondo de la dogmática, y la dogmática en este punto es dogmática, es decir, puede ser de derecha, de izquierda, donde sea. Uno se puede hasta alienar en la teoría de la alienación, si en ese punto no jodamos. Se puede alienar en el psicoanálisis, se puede alienar en lo que a uno más le guste. En Winnicott. En Winnicott, lo que venga. Digamos, en ese sentido la dogmática es la esencia misma de esto. Y creo que los escépticos lo definieron como hacían ellos, de una manera bastante simple y sencilla, y que al principio puede ser medio rarito, pero está raro, que es, la definieron como toman por real aquello de lo que mentan. Es decir, en la representación uno dice, bueno, el mundo es así, uno puede hablar de lo que sea, insisto, de la revolución, de la clase proletaria, del bebé o de la subjetividad, pero siempre es representación, y en ese punto habilita lo que me parece interesante, lo que plantea Jorge en el texto, lo que el pensamiento como producto, y lo diferencia claramente del pensamiento como proceso. Lo que en otras formas de decirlo quizás es el pensamiento pensante y el pensamiento pensado. El pensamiento pensado es representación y es la esencia y la sustancia del dogma. Todo pensamiento pensado uno agarra y lo agarra, ya está pensado. Y que es un poco lo habitual en nuestras épocas. El pensamiento pensado se puede comprar, se puede vender, se puede transmitir. El pensamiento pensante no sabemos cómo hacerlo. Ese es el asunto. Y ahí no hay otra manera que, como se dice usualmente, bueno, los pingos se ven en la cancha. Ahí, ¿cómo se hace? Con lo cual puede haber pensamientos pensados muy lindos, los conocemos, insisto, de donde quieran. Pero el hecho real es que están muertos y nos matan. Y uno puede vivir muy tranquilo y cómodo
y hasta feliz en eso. Es cierto. Es así. No me mires. No miro a nadie. Me miro a mí en primer lugar porque yo vivo pensando cómo carajo hago para disponerme a un pensamiento pensante. Porque todo lo que me sale es pensado. Porque es así, porque encima de males, como bien decíamos todos acá, uno no está aislado. Lo interesante también del texto es cómo remarca eso, salir de esa unidad, de la subjetividad cerrada del primer psicoanálisis, qué sé yo, para abrirse a lo ambiental. O sea, no es imposible no pensarse como separado, digamos así, ¿no? Y lo ambiental no ayuda a nada, porque la verdad que todo donde vamos es todo pensado. Y lo pensado no es solamente el pensamiento. Pensado está la ropa, pensado están los gustos, pensado está la comida, pensado están los amores, está todo pensado. No podemos, hasta incluso podemos pensar que si estamos amando o hay algo amado ya, como nos repetimos, todo eso es parte de nuestra época. Con lo cual, yo creo que si algo sufrimos y se acentuó cada vez más, es esto de que vivimos en un mundo pensado y no pensante, no, que en ese sentido, por más que lo busquemos demás, como es una disposición, y ahí uso una palabra que se usa mucho, que es así como corporal, que está vivo, que está en acto, y no está de otra manera, ya dado, sino que se está dando, en eterno gerundio, no es tan fácil. Pero viene ocurriendo que cada vez va quedando medio en el olvido esta realidad del pensamiento pensante. E incluso esta diferenciación estúpida, simple, sencilla, pensante y pensado, cada vez que lo volvemos claro, es así, como que nos olvidamos, que vivimos en lo pensado. Y en este punto me parece que el libro aporta mucho, pega ahí. Y busca en Bion, me parece, palabras, vías, preguntas que hagan revivir este asunto, ¿no? Jorge estudió profundamente Bion. Yo no estudié profundamente Bion, lo aclaré. Ni siquiera estudié Bion, vamos a empezar. Empezamos por ahí. Por eso te invité. No lo habías pensado. No, nunca, con lo cual me chafa haberlo pensado. Claro. Pero la verdad, Bion, uno a veces lee profundamente otros pensadores y otros no, qué sé yo, así. No me toca esa suerte. He leído poco, siempre de refilón, siempre como turista, nunca me fui, me instalé a conocer a la gente, no. Y me gustó mucho el concepto de denudación. Nadificación también, o sea, me gusta, pues me parece que es un concepto muy potente. Con lo cual, no tuve mucha posibilidad de profundizar de vuelta, con lo cual lo voy a tratar de profundizar porque me gustó. Algo me llamó muchísimo la atención. Y además porque vos decías que esto del inglés, el francés y el castellano, bueno, yo ni siquiera francés e inglés, castellano a medias nomás. Pero siempre chapuceo ahí un poco con otros idiomas porque me parece que son muy interesantes porque te hacen pensar. Cuando uno no los conoce, te hacen pensar. ¿Esto qué carajo quiere decir? En ese sentido, algo me metí en el danés, y en algunas palabras así del sánscrito, porque abren mucho también. Con lo cual, en ese punto, digamos que esta denudación me gustó, me parece muy potente. Todo esto, además, mientras lo leía, me iba apareciendo cada vez más una carta de Rodolfo Kusch, desde Maimará, donde él se fue a vivir. Todos saben que él se fue a vivir, creo que en el 76, después de la dictadura, cuando arrancó, cuando lo rajaron, se fue de la universidad. Y que, no sé, se ve que los amigos le decían, che, pero ¿cómo te fuiste a Maimará? ¿Qué carajo haces allá? Entonces él le escribió una carta que se les paso a leer, que no es tan larga
y que me parece que lo dice muchísimo mejor que yo. Dije, ¿para qué carajo me voy a poner ese yo? Si lo dice él de manera preciosa. Y dice así: vivir en Maimará. Cuando le cuento a alguien que me radiqué definitivamente en Maimará, siempre me responde con un gesto de asombro. ¿Por qué? Saben que Maimará está en la quebrada. En realidad Maimará no queda tan lejos. Apenas dista unos 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Y el camino no es tan malo. Se lo cubre tranquilamente en 1 hora y media a través de un paisaje admirable. Pero entonces, si la distancia no es tanta y hay medios para cubrirla, ¿por qué el gesto? El asombro alguna razón tiene que tener, y se diría que hace referencia a que Maimará está ubicada en una zona en la cual no se viviría así nomás. Es como si estuviera del otro lado, como salvando una frontera. Y aquí el problema: ¿existe esa frontera? Y más aún, ¿esa frontera está afuera o adentro de nosotros? Los chinos de la época de los Han enviaban a sus ministros, cuando estos no cumplían debidamente con sus funciones o no respondían a los designios del emperador, los enviaban a sus ministros al borde del imperio para que recobraran sus fuerzas. Seguramente lo mismo hacían los incas. Tenían un imperio de 4 zonas y al borde se ubicaba la barbarie. Los incas vivían en el centro del imperio, el Cusco, y ese centro no era el centro geométrico, sino el ombligo del mundo, donde descendían los dioses y desde donde se administraba el imperio. El mundo era concebido como una isla de lucidez donde el emperador era asistido por los dioses, pero cuyo mandato llegaba solo hasta el borde. Ya un poco más allá no cabía ninguna lucidez porque estaba el caos. Hasta aquí no llegaba el orden puesto por los dedos divinos. Sin embargo, allí empezaba un caos que era necesario, ya que al fin de cuentas, ahí el ministro debía realimentarse con nuevas energías. Símbolos así parecieran responder a un plan divino. Por eso el sentido de por qué se enviaba al ministro al borde del imperio debe ser el mismo que alimenta el clima mítico de los héroes gemelos que descienden al infierno. En un manuscrito maya quiché, denominado el Popol Vuh, se relata el descenso de los héroes gemelos al infierno. Este estaba representado por una ciudad denominada Xibalbá, habitada por 12 señores. Los héroes vencen a los 12 personajes y si bien aquellos son sacrificados, de su muerte surge una nueva era, la de los hombres de maíz. Es el tema de la muerte y la transfiguración desarrollado frecuentemente por las cosmogonías. De estas 2 leyendas saquemos solo un dato. Se cruza la frontera de la lucidez, ya sea para recobrar energías, como en el caso del ministro, o para recuperar toda la conciencia, o sea, una lucidez mucho mayor en el caso de los héroes, la conciencia mágica de ser totalmente uno mismo. ¿Y vivir en Maimará significa descender al infierno? Nos cuesta creer eso. Todos nosotros somos inteligentes y no vamos a aceptar que el infierno se da y no más. Yo soy dueño de mis actos y considero que el espacio está vacío y puedo disponer de mis actos libremente con solo estudiar bien las circunstancias del caso. Sin embargo, siempre aparece el vecino que me resulta antipático, que la medianera se desvía unos centímetros, que la casa en que vivo o la cuadra es sagrada respecto a las esquinas, que mi barrio es sagrado respecto a los otros barrios, que mi ciudad es más linda que las otras, que la nación en que vivo es mucho mejor que las naciones que me rodean, o que la Tierra está habitada por hombres mucho más lindos que los marcianos. Qué rara necesidad nos lleva a constituir un infierno al cabo de una frontera móvil, ya sea después de la medianera, ya sea después de una cuadra de mi casa, a 80 kilómetros hasta abarcar las galaxias. Realmente no distamos mucho de los incas y los chinos. Nuestro mundo moderno vive enredado en las telarañas de viejos arquetipos. ¿Es que de nada valieron milenios de lucha para lograr lo que llamamos conciencia y civilización? Siempre nos seguimos creando un pequeño imperio chino
para ver a las fuerzas nefastas pintadas enfrente? Puede ser. Quizás hemos cerrado el camino. Creemos con ingenua convicción que todo eso se supera con solo decir que somos objetivos, que el espacio está vacío, que no hay fantasmas y que somos profundamente civilizados. Pero ¿por qué digo que hemos errado el camino? Pues porque si en algo nos aventajan los viejos sabios, como en el caso de la leyenda de los héroes gemelos, se debe a que aquellos insisten en que las fronteras existen, que el infierno realmente se da del otro lado, pero que, y de aquí la profundidad de su enseñanza, que siempre es necesario descender al infierno, morir y transfigurarse para recobrar a través de las tinieblas la verdadera y auténtica lucidez, la conciencia mágica de ser totalmente uno mismo. ¿Y esto por qué? Pues porque sí. Será porque entra en el misterio del hecho de vivir. Será también porque en lo tenebroso y en lo infernal también andan los dedos de Dios. Si así fuera, vivimos como si estuviéramos en el ombligo del mundo, que desde mi casa se va diluyendo la ciudad en que vivo y se pierde a 80 kilómetros en un lugar como Maimará, que constituye los confines del imperio mental que hemos levantado para vivir. Siempre en un ombligo donde vivimos amparados por los dioses, más allá se da el caos, y entre el ombligo y el caos está la frontera que tenemos tanto miedo de cruzar. Pero lo curioso es que realmente sí vive en Maimará. Para dar este paso hubo que pasar de lo habitual, donde uno se siente cómodo, a lo inhabitual, donde se vislumbra la incomodidad y la penuria. ¿La penuria de qué? Pues la verdadera penuria, la de sentirse pleno, pese al cambio, la de seguir siendo fuerte, ser realmente uno mismo, pero después de haber saltado la frontera, esa que uno se había creado. Al otro lado de la frontera está uno mismo, otra vez, pero ahora frente a la montaña, en medio de la gente de Maimará, la que igual que uno crea su pequeño imperio para vivir, pero para hacer esto con una mayor autenticidad, ya que no alcanzan más las fronteras. Y entonces ocurre el milagro. Se da realmente mi cuarto donde escribo. Afuera en el patio está un molde grande, enfrente vive el carpintero Choque, y más allá del otro lado del río se levanta la montaña. También ella es una frontera, y yo sé que si logro cruzarla alguna vez de ir al otro lado, encontraré, como los héroes gemelos, del otro lado toda la vida, esa que aún no se ha desprendido de los dedos divinos. Rodolfo Kusch. No voy a decir que el dogma es quedarse de este lado de la frontera, porque no es joda. En este punto, lo interesante del libro como está armado es que el dogma no es lo mental y lo, podemos llamarle real, no sé qué, son una misma cosa, todos lo sabemos. Creemos que el dogma es eso dogmático, eso que no admite crítica y nada más, es parte, por supuesto, de todo eso. Pero me parece que nosotros tenemos también la enorme inercia de vivir en el dogma, es decir, tranquis, cómodos, confortables, sin frío, sin hambre, lejos del hedor que tanto nombra Rodolfo. Y nos cuesta irnos ahí a pasar la frontera y renovarnos. Nos cuesta mucho. Una referencia ahí a lo de lo que nos pasó, ¿no? La dictadura cívico-militar genocida, donde ellos quizás, no sé si quisieron imponer un dogma, la verdad. Lo que sí quisieron imponer es algo muchísimo peor tal vez que un dogma, y que se repite. Esto es lo raro. Hoy se está repitiendo. La Thatcher mandó a liquidar el general Belgrano 600 no sé cuántos y se hizo cargo.
los maté. Así nomás. Estos hijos de puta lo escondieron y quisieron que todos nos escondiéramos, que dijéramos, desaparecieron. Es decir, no solamente mataron, sino que quisieron ocultar, hubieran fusilado en plaza pública, era otra historia. No, quisieron, y esta dinámica del ocultamiento, de la mentira, de la no verdad, donde el libro es quizás una de las peores cosas que puedan ocurrirnos es esta, la nadificación de la verdad. No sabemos qué es la verdad, sinceramente cuesta mucho. Ya hace 2000 y pico de años dijo, ¿y qué es la verdad? ¿No? Porque la verdad, en todo caso, es, che, tenemos que estar al lado del caos, ahí nos vamos a dar cuenta. Antes no, estamos en el dogma. Entonces, en ese sentido, estos hijos de puta quisieron instaurar una vida donde desapareciera justamente la relación que hay entre todas estas cosas, entre la palabra, la vida, los sentires, como que decir únicamente, bueno, no, se fueron, desaparecieron, no hacerse cargo, no responder por nuestros actos. Y esto sigue estando, apareció de vuelta con el discurso este, le llaman posverdad, hacer lo que quieras, pero es no hacernos cargo de nuestras cosas. Y en este punto es, che, agachadas tenemos todo, pero hagámonos cargo, dramático, ¿no es? Pero, y lo que no sabemos, y todo lo de siempre. Todo lo que estoy diciendo no es nada nuevo, es todo más viejo que la escarapela. Ahora, me parece que si nosotros no nos afirmamos, nosotros hablo, no hablo de los demás, ni de los fachos, demás, nosotros no nos afirmamos en eso, es decir, plantarnos, tener los huevos del caos, digamos así, poder afirmarnos ahí, poder hacer la experiencia mínima, y no podemos defender nada, salvo huir, estar ahí, no sé. Esto me parece que transmite el libro. La nadificación, tal vez aparece Nietzsche varias veces, es esta palabra tan afín, tan potente en Nietzsche, que es el nihilismo. Y el nihilismo no es creer en lo pensado. El nihilismo digo, lo pensado es una creencia, no es creer algo firmemente. El nihilismo no cree en nada, no. El nihilismo es creer en lo pensado. En que hay algo ya dado, ya hay una verdad instalada y qué sé yo, cuando la verdad no está instalada, no puede estar nunca instalada. Justamente la verdad está siempre cayendo, hay que volver a instalarla, es una forma de vida, es la vida. No es un enunciado verdadero, los enunciados no son verdaderos, eso está en la lógica, en cualquier lado, pero no es la verdad es otra cosa. ¿Qué es? Tampoco sabemos, y en todo caso, cosas como estas, encuentros así, nos sirven para empezar a comunicarnos. Che, yo tampoco. ¿Cómo carajo salimos de la situación actual después de la pandemia, con el avance de la derecha en el mundo? ¿Y qué vamos a decir? La revolución socialista, sabemos que ya eso está complicado. ¿Cómo plantarnos desde la verdad? Desde nuestra mínima verdad. Aunque sea así chiquitita. Verdad significa esto, vida, vivo. Creo que en ese sentido el dogma nadifica nuestras vidas. Si algo hace es nadifica nuestras vidas. Nos confunde mucho. Y como además es confortable, cómodo, y la agarramos. Sonso tampoco somos. Esto está complicado. Digo, en ese punto me parece que es un libro muy actual, como decía, muy actual, me gustó. Y gracias. Gracias a vos. Si tienen algún comentario, alguna botella, algo, agua, pueden tirar a la tribuna. Son temas densos, el libro es un libro denso, porque viví situaciones densas y vivimos situaciones densas, ¿no? Es decir, lo que planteo ahí es que el terrorismo de Estado hoy está basado en la televisión, la justicia y los ladrones de siempre.
La televisión sustituye al dogma, las imágenes, la justicia sustituye la espada, porque en la época del Tribunal de Santo Oficio era la cruz, la espada y la corona. Y me parece que una figura, dos palabras difíciles les voy a decir, porque Bion, que inventa, ¿no? Inventa, un tipo creador lo que hace es inventar lenguaje, ¿no? Es decir, explota el lenguaje al mango, en lo que puede, ¿no? Entonces inventa dos palabras, que yo las pude traducir por una amiga brasilera que sabe todos los idiomas. Una palabra es nothingness. Nothing, nada. Nothing, nothingness. ¿Cómo mierda traducir nothingness? Y la otra palabra es withoutness. Mierda. Entonces, without sin, nothing, nada. Entonces yo traduje con ayuda de Marcia, no, espero, hola Marcia, sin dad y navidad, para acompañar a denudación, construir nada y construir sin. Es decir, el problema justamente está entre la creación y la Inquisición. Camus es un hijo de mil puta, tiene razón, es un genio, ¿no? Y el otro concepto que nos plantea Camus, que es súper importante, es el cinismo. El cinismo significa desvergüenza en el mentir. Al alma la mentira y al cuerpo los palos. Y desvergüenza, dice la Real Academia, en acciones vituperables. Recuperé esa palabra. Vituperable. El cinismo. Mentira, y la mentira envenena. Y parecería ser que algo de verdad alimenta. Cuando uno escucha, ¿no? Los escuché a ellos, qué sé yo, me alimentaron, me sentí bien. Dijeron cosas que me gustaron, que me llegaron, cosas que no pensé, etcétera, qué sé yo. Es decir, les agradezco por ese momento de vida. Así que ahora tienen que ser inteligentes, lo cual es una cagada, pero bueno. Se acepta caos. Estar vivos por lo menos. Bueno. Y si no, pueden tomar vino. Eso es lo más inteligente. Y hay maníes. Sin que seamos monitos, hay maníes. Me estuvieron tirando maníes todo el tiempo. Hay mucho para decir, mucho. A mí hay una frase, muchas cosas me gustan de Freud, ¿no? Pero hay algo que dice: el lenguaje popular contiene intuiciones que la abstracción ni toca. Y leyendo Camus de vuelta, ¿no? Yo estoy loco. Tengo la presentación de estos dos libros, estaba leyendo Camus. La última parte del Hombre Rebelde. Libro maravilloso. Es una edición ahora verde, muy linda, que no se rompe. Entonces él habla de la importancia del lenguaje popular. Y es una expresión que me encanta, que vos la usaste recién, me parece, ¿no? La palabra sencilla. El lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo es la única manera, ¿no? Una manera fundamental de enfrentarse al dogmatismo. Entonces el problema es que vos entras a la facultad y te sentís un pelotudo porque todo el mundo habla en un lenguaje que no tenés la más puta idea y querés imitar ese lenguaje, entonces dejás el lenguaje popular en tu casa y cuando querés acordar no sabes dónde está. Entonces me parece que por una palabra sencilla sería la consigna de hoy. Si me dejan sigo hablando. Y sí, es un vicio.
Es un pequeño vicio. Son temas, digamos, duros. El de la Inquisición es un tema súper actual, súper presente, y que no hay casi remedio, tal como están las cosas en el poder, ¿no? Pero nosotros podemos pensarlo un poco y no caer en el dogmatismo que nos someten, ¿no? Entonces es un desafío poder hablar sin ser dogmáticos de los otros. Me parece que tiene que ver con lo que decía Héctor del caos, que es muy complejo, ¿no? Porque uno quiere dar respuesta, ¿no? No lo sé. Me parece que es un desafío importante, sobre todo hoy que hay tanta comunicación escrita, ¿no es cierto?, a través de los medios digitales. Porque yo lo encontré a él a través de Facebook, ¿no es cierto? Y entonces leía todo lo que escribía. Me encanta cómo escribe las cosas, cómo piensan. Entonces es una oportunidad de expresar, ¿no? Y bueno, me parece que fuera de la academia, ¿no?, fuera del lugar donde hay que decir lo que hay que decir o cómo decirlo, ¿no?, los hechos nos exigen un mínimo riesgo, ¿no? Me gusta ese concepto de riesgo, ¿no? Winnicott, todo el mundo cree que es un analista de niños, que está con el bebé acá, ¿no? Y es un hijo de mil puta increíble. Por ejemplo, dice, si le preguntan ¿qué es salud? Donald, para vos, ¿qué es salud? ¿Qué es un tipo sano? Entonces dice, aquel que no le hace asco a nada. Yo le digo, ¿es verdad? Le escribí un mail, no me contestó. Asco a nada, yo me animo a no hacerle asco a nada. Ese es un desafío. Él dice que eso es el criterio fundamental del riesgo que tenés que correr para conservar la inmadurez que podríamos decir, este tipo está más o menos sano. Me llamó la atención eso, por ejemplo, ¿no? Y entre otras cosas. Así que bueno, qué sé yo. Pensaba, porque recién cuando, en realidad, esto que subrayaba Cintia de la insistencia, ¿no? La repetición insistente, pero repetición donde cada vez rescatabas algo distinto, Cintia, en tu lectura. Pero me preguntaba si lo dogmático es lo que nos acomoda, ¿no? Y nos viene bien o tal vez nos resulta funcional en algún sentido. ¿No será ese el único modo, el de la insistencia, ¿no? El de la militancia para proponer cruzar alguna frontera, que no es una frontera, es una frontera que se traza cada vez, digamos, que uno está dispuesto a correr el riesgo? Está bien. Yo no creo que haya que insistir de esa manera insistente, simplemente... ¿No crees? No, yo creo que las insistencias son personales. Cada insistencia es una insistencia, no es insistencia, depende cómo te dé, ¿no es cierto? Sí, yo soy repetitivo, ¿no? Sí. Es decir, es inevitable cierta repetición, pero bueno, porque, no sé, porque la padezco, obsesivo, repetitivo, qué sé yo. Pero no es aconsejable, a veces sirve, a veces no sirve. Me parece que siempre el desafío es lo que dice Camus, la creatividad, la creación. Me parece más la persistencia que la insistencia. Pero El valor. requiere persistencia. Bueno, No, me parece el valor de la persistencia, porque el dogmatismo puede repetirse también, ¿no? El dogmatismo repetido, ¿no? Puede ser una política de la repetición, el dogma. Es una política clara a veces. En cambio, claro, ahí plantea otro modo de... persistir sí, ¿no? La persistencia me parece. Sí, Freud decía, estar adelante de las piedras, ¿no? Hablando de la arqueología, no sé de qué mierda, hasta que las piedras hablen. Eso sí, Hacer hablar. eso sí. Hasta que eso me diga algo.
Entonces puedo decir, agarrar un hueso y morderlo toda tu vida hasta que el hueso se va y eso te dejó algo, ¿entendés? El hueso sería lo incognoscible, lo que no entendés, sobre todo lo que no entendés. Me parece que tenés que ir de no entender, de un no entender profundo, ¿no? Yo conocí a Winnicott de super pedo en París. Laplanche me estaba invitando a estudiar con él, ¿no? Cuando le llevé el trabajo que hice sobre la traducción del diccionario de psicoanálisis, etc. Entonces estaba caminando por el Sena y había unos libreros que tenían unos cajones así, saco una revista así y hay un tipo con las patas abiertas sentado así, la revista decía Arc y abajo decía Winnicott. Para mí era un sonido. Yo no lo conocía de sonido, ¿no? Como uno del tango, Gardel, es un sonido, ¿no? Por ahí no escuchaste nunca. Abro el libro y lo abro en un texto de la mujer. Y hay un verso de Eliot que yo leía a una... que yo quería enamorar a una chica y le leía a Eliot, no lo logré. Pero Eliot lo conservé. El verso era, shh, dice el pájaro, la especie humana no soporta mucha realidad. Entonces yo dije, si a este hijo de puta le gusta a Eliot, me tiene que gustar a mí. Así entré a Winnicott. Así entré. Y ese exceso, el exceso de realidad, la realidad, ¿no es cierto? La especie humana no soporta mucha realidad, ¿no? Mucha. Por tremenda o por lo que sea. No puedo creer, decís cuando te pasan algunas cosas. Ese exceso de realidad es un eje del otro libro. El exceso, ¿no es cierto?, de esa realidad feroz, etcétera, etcétera. Es decir, que vivimos entre excesos. El tema que a veces los excesos te permiten metaforizar y yo creo que Winnicott escribió la teoría que escribió. Este libro, la teoría de lo transicional y de lo intermedio, es un desarrollo para explicar cómo podés soportar los excesos de realidad. Porque hay zonas de la vida donde estás al pedo, estás boludeando. Ese lugar no te permite soportar los excesos. Es un concepto en Winnicott, que de vuelta no está bien traducido, porque en inglés es resting state, resting experience, resting space, y resting todo el mundo traduce como descanso, pero no es descanso, porque descanso es apagar el motor. El resting en realidad es prender el motor encendido, pero no vas para ningún lado, ni para adelante, ni para atrás, ni para el costado. En reposo. Claro, está con el motor encendido. Estar ahí. Estar ahí con el motor encendido, ¿no? Entonces, en ese estar no diferenciás. Entonces, por detrás está la lógica de la diferencia y la lógica de la paradoja, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que es un exceso esto. Ahora me puedes poner una linda dedicatoria. No pidas tanto.